Había una vez, en un tiempo muy lejano, cuando los profetas hablaban en nombre de Dios, y los mares eran un misterio temido por todos los navegantes. Nació una historia que ha cruzado generaciones, una historia sobre huir, obedecer, arrepentirse, y sobre todo, recibir una misericordia infinita. Esta es la fascinante historia de Jonás y el gran pez. Pero, cuidado. Esta no es solo la historia de un hombre tragado por una criatura marina, es la historia de un corazón que intentó escapar del llamado más importante de su vida. Y en el proceso, aprendió una lección que cambiaría todo. Nadie, absolutamente nadie, puede esconderse de la presencia de Dios. Jonás era un profeta del Señor. Vivía en Israel y estaba acostumbrado a escuchar la voz de Dios. Un día, esa voz resonó, clara y potente. Levántate y ve a Nínive, esa gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Nínive no era cualquier lugar, era una ciudad poderosa, conocida por su violencia y corrupción. Sus habitantes eran enemigos declarados del pueblo de Israel. Para Jonás, esto no era solo una misión peligrosa. Se sentía como una misión injusta. Él no quería que Dios perdonara a sus enemigos. Sabía que la naturaleza de Dios es misericordiosa y que, si la gente de Nínive se arrepentía, Dios les perdonaría. Y eso, para Jonás, era inaceptable. Así que, en lugar de obedecer, tomó una decisión drástica: huir. Fue al puerto de Jope y encontró un barco que zarpaba hacia Tarsis, un destino en la dirección completamente opuesta a Nínive. Pagó su pasaje, subió a bordo y se adentró en el mar, con la falsa esperanza de que la distancia podría alejarlo del llamado del Dios, pero pronto descubriría que no hay lugar en la tierra donde Dios no esté. Mientras el barco navegaba, el Señor desató un viento huracanado sobre el mar. Una tormenta tan brutal se levantó que la embarcación crujía, a punto de partirse en dos. Los marineros, aterrorizados, comenzaron a gritar cada uno a sus dioses y a lanzar la carga por la borda para aligerar el barco. Y mientras todo este caos se desataba en la cubierta, Jonás dormía profundamente en la bodega. El capitán, desesperado, bajó a buscarlo y le gritó: ¿Qué haces aquí durmiendo? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tenga compasión de nosotros y no muramos todos. Los marineros, en su angustia, decidieron echar suertes para descubrir quién era el culpable de semejante desastre. Y, como era de esperar, la suerte cayó sobre Jonás. Inmediatamente lo rodearon y lo interrogaron. Dinos, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Por qué nos ha sobrevenido esta terrible tormenta? Jonás, acorralado, no tuvo más remedio que confesar la verdad. Soy hebreo, dijo con voz temblorosa, y temo al Señor, el Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra, y estoy huyendo de su presencia. Al oír esto, el temor de los marineros se multiplicó. ¿Qué debemos hacer contigo para que el mar se calme? Le preguntaron. Jonás sabía que no había otra salida. Échenme al mar, les dijo, y la tormenta cesará. Sé que por mi culpa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Aunque al principio se negaron, intentando remar hacia la orilla sin éxito, la tormenta era demasiado fuerte. Finalmente, con gran pesar, tomaron a Jonás y lo arrojaron por la borda. Y al instante, el mar se calmó por completo. Cuando Jonás se hundió en las frías y oscuras aguas, parecía que todo había terminado para él, un final trágico para un profeta desobediente. Pero Dios no había terminado con Jonás en ese momento. El Señor preparó un pez gigante para que se lo tragara. Y Jonás estuvo dentro del vientre de aquel gran pez durante 3 días y 3 noches. Imaginen la escena. Oscuridad total. El sonido de las aguas rugiendo afuera. La soledad más profunda. En esa prisión viviente, Jonás finalmente oró. Ya no podía huir. No podía esconderse. En la angustia de su encierro, Jonás reconoció su desobediencia y clamó al Señor. En mi angustia, invoqué al Señor,
Y él me respondió: desde lo más profundo del abismo, desde el vientre de la muerte, Jonás se arrepintió y prometió obedecer. Entonces, Dios le habló al pez, y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Por segunda vez, la palabra del Señor vino a Jonás. El mismo llamado, la misma misión: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama el mensaje que yo te daré. Esta vez no hubo dudas ni escape en Jonás. Obedeció. Nínive era una ciudad enorme. Se necesitaban 3 días para recorrerla. Jonás entró y caminó un día entero, proclamando un mensaje corto y directo: dentro de 40 días, Nínive será destruido. Y entonces ocurrió algo absolutamente increíble, un milagro tan grande como el del pez. Desde el rey en su trono hasta el ciudadano más humilde, todos en Nínive creyeron en el mensaje de Dios. Decretaron un ayuno, se vistieron con ropas ásperas en señal de luto, y se arrepintieron de corazón de toda su maldad. El rey mismo emitió un decreto ordenando que todos, incluso los animales, se cubrieran de luto y clamaran a Dios con fuerza, pidiendo perdón y apartándose de sus caminos violentos. Cuando Dios vio su arrepentimiento sincero, su cambio de actitud, tuvo misericordia. Su corazón compasivo cedió y decidió no llevar a cabo la destrucción que había anunciado. Perdonó a la ciudad entera, pero Jonás, en lugar de alegrarse, se enojó profundamente. Se sintió frustrado y le reclamó a Dios: Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando estaba en mi tierra? Por eso huí a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, que te arrepientes del mal. Su orgullo estaba herido. Él quería ver juicio, no perdón. Enojado, Jonás salió de la ciudad, construyó una pequeña enramada y se sentó a la sombra, a esperar, a ver qué pasaría finalmente con Nínive. Entonces, Dios hizo crecer una planta de calabaza sobre Jonás, para darle sombra y aliviar su malestar. Jonás se alegró muchísimo por la planta, pero al amanecer del día siguiente, Dios envió un gusano que la hirió, y la planta se secó. Luego, Dios envió un viento caliente, y el sol golpeó la cabeza de Jonás hasta casi desmayarlo. Angustiado, deseó la muerte y se quejó amargamente por la planta perdida. Fue entonces cuando Dios le habló por última vez, con una lección inolvidable. Tú tienes lástima de una planta por la cual no trabajaste ni hiciste crecer, que en una noche nació y en una noche murió. ¿Y no he de tener yo piedad de Nínive, esa gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? La historia de Jonás es una poderosa lección. Nos muestra que es imposible huir de Dios. Su llamado siempre nos encontrará. Nos enseña que Él es increíblemente paciente y misericordioso, siempre dispuesto a perdonar a cualquiera que se arrepienta de verdad. Pero quizás lo más importante es que nos enseña que el amor de Dios no tiene fronteras. Él ama a todas las personas, incluso a aquellas que nosotros, en nuestro juicio, consideramos enemigos o indignos. Jonás aprendió que la misericordia de Dios es infinitamente más grande que nuestro enojo, nuestro miedo y nuestro orgullo. Y así termina este increíble relato. Una historia que nos recuerda que con Dios siempre hay una segunda oportunidad y una tercera, y todas las que necesitemos. Si volvemos nuestro corazón a Él en sí, esta historia te ha impactado, compártela con alguien que necesite escucharla. Suscríbete para no perderte más relatos bíblicos como este. Y déjame un comentario. ¿Qué parte de la historia de Jonás te resonó más? Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en la próxima. Y que la bendición de Dios esté contigo, hoy y siempre. Amén.